Muy buenos días a cada uno de ustedes. Estamos transmitiendo en vivo el Club de Mañanas Enriquecedoras en nuestra parte de lectura del libro La teoría Letem y hoy vamos a iniciar el capítulo 16 en la página 229 que dice, cuanto más intentes rescatar a alguien, más se hundirá. Me encantó la lectura de ayer, nos dejó con muchas dudas y ese título también me está atrapando. Entonces, pues vamos a comenzar. Escuchamos primero a Patti, por favor. Patti Mora. Y buenos Ah, días. buenos días. Sé que al leer este libro seguramente hayas pensado en algún momento dejar que los adultos sean adultos, pero ¿y si la persona que quiero que cambie tiene un problema grave? ¿Qué debería hacer entonces? ¿Dejarla simplemente seguir así? ¿Dejarla beber y conducir? Por supuesto que no. Si alguien tiene conductas peligrosas o autodestructivas, no podemos simplemente dejarlos. Debemos, en cambio, intervenir, quitarles las llaves o hacer lo que haga falta para ayudarlos, ya sea pedir ayuda, llamar a la policía, llevarlos a desintoxicación o quedarnos con ellos durante la crisis, pues nuestra respuesta podría incluso salvarles la vida. La cuestión es que la mayoría de la gente con problemas intenta ocultárselo a sus seres queridos. No suelen, por ejemplo, drogarse delante de nosotros, sino que nos mienten al respecto, o van de fuertes en el trabajo mientras que en secreto lidian con la depresión. Parte del reto con las personas que tienen problemas es no saber en qué grado los tienen de verdad, hasta que ya es muy grave o demasiado tarde. Y de esto no se libra nadie. Te garantizo que en tu vida hay al menos una persona con problemas serios sin que tengas ni la menor idea de ello. Cuando las personas tienen problemas importantes, sienten mucha vergüenza y tienden a negárselo incluso a sí mismas. Suelen sentirse una carga de por sí y suelen pensar que están defraudando a todo el mundo. Esta es una de las razones por las que la gente no pide ayuda o se sincera sobre lo que está pasando. Ver a un ser querido pasarlo mal debido a su salud mental, un duelo atroz o una adicción es una de las experiencias más duras a las que te enfrentarás en la vida. Y más dura aún es esta verdad. No todo el mundo está ya preparado para mejorar, para dejar de beber, para esforzarse, para encarar sus problemas, y no todo el mundo puede. Por mucho que quieras a alguien y creas en él y estés dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudarlo, no puedes desear que su dolor desaparezca más de de lo que lo anhela él mismo. En esta parte del libro veremos cómo al intentar ayudar, podemos estar impidiendo sin darnos cuenta que otras personas hay en su propia fortaleza para enfrentarse a sus dificultades. Cuanto más intentamos rescatar a alguien de sus problemas, más suelen refugiarse en ellos. Permitir que alguien afronte las consecuencias naturales de sus actos es una parte necesaria de la recuperación. La realidad es que las personas solo mejoramos cuando estamos dispuestas a trabajar en ello, y tú lo estarás muchísimo antes que un ser querido con problemas. Es duro, pero es así. Ahora vamos a tomar todo lo que hemos aprendido hasta el momento sobre las relaciones, las amistades y la naturaleza humana, y vamos a basarnos en ello para entender cómo se aplican esas verdades incluso en las situaciones más difíciles. También aprenderemos una nueva técnica para apoyar a alguien a través de sus luchas, la cual se basa en la creencia de que todo el mundo puede mejorar. Pero antes de entrar en materia, me gustaría avisarte algo importante. Hay una gran diferencia entre apoyar a un adulto con problemas y a un niño con problemas. Recuerda que cuando se trata de un menor, tú eres el responsable de su bienestar emocional, económico y físico. Sin embargo, cuando se trata de un adulto, no. La dura verdad sobre la recuperación. Como ya hemos visto, presionar a alguien a cambiar genera resistencia al cambio y tu frustración y tus juicios solo van a complicar aún más la relación con alguien con problemas. Cuanto más hay que perder, más vergüenza y parálisis siente la otra persona. La gente solo se recupera cuando está preparada para hacerlo. Si no lo hacen, es porque no se sienten listos.
Cuando un ser querido atraviesa un problema, no va a recuperarse por ti, por sus hijos ni por su familia. Tiene que querer recuperarse por sí mismo. Puede que no lo comprendas o que creas que actuarías diferente en la misma situación. Da igual. Cualquiera de tus opiniones es un juicio. Y tus juicios sobre la otra persona y lo que piensas que debería hacer o no es parte del problema, porque se traducen en presión. Necesitas desahogarte con alguien, una psicóloga, un amigo, porque hacerlo con la persona en cuestión no servirá de nada. Cuando atravesamos un mal momento o tenemos un problema, lo que todos necesitan es aceptación. Déjalos lidiar con su batalla. La gente solo se recupera cuando está lista para hacerlo por sí misma. Este tipo de batallas son muy personales y complicadas y solo pueden ser libradas por la persona en cuestión, pero cuando esté preparada para hacerlo. No puedes librar la batalla de nadie ni obligar a nadie a batallar. No puedes obligarlo a dejar de beber, a ser responsable con el dinero. No puedes obligarlo a sanar. Sí, necesitan sentir tu amor y apoyo. Sin embargo, he aquí la parte dura. No necesitan que lo salves, te lo repito. Cuanto más intentas rescatar a alguien de sus problemas, más tiende a refugiarse en ellos. Y cuanto más los juzgues por su comportamiento, más te mentirán y mejor se les dará hacerlo. Es pues imperativo que aceptes que intentar salvar a alguien no es apoyarlo, así como permitir su conducta autodestructiva no es quererle. Hay una delgada línea que separa el apoyo de la permisividad. La permisividad es cuando justificas o apoyas el comportamiento problemático de alguien para intentar ayudarlo. Por ejemplo, cuando le das dinero a una persona que no es capaz de usarlo de forma responsable y no busca proactivamente un trabajo. O, por ejemplo, cuando encubres a alguien porque anoche estuvo bebiendo o excusas al enojo desmedido de tu pareja o ignoras el problema para evitar el conflicto. Muchas veces querer a alguien significa dejarlo aprender por las malas y reclamar tu propio poder significa no arreglar los problemas ajenos ni excusar malos comportamientos. Cuando permites ciertas conductas con dinero, palabras o acciones, no fomentas la independencia de la otra persona, sino que obstaculizas su recuperación, prolongando así su sufrimiento, sus deudas, su derrumbe y también el tuyo. En el momento te parece estar facilitando las cosas, pero en realidad las estás complicando, porque uno de los pasos más importantes de la recuperación es enfrentarse a las consecuencias naturales de nuestras acciones. La teoría LETEM nos enseña que ayudar a los demás no significa solucionar sus problemas en su lugar, sino apoyarlos y darle espacio y herramientas para que puedan hacerlo ellos mismos. Una forma de comprender esto es pensar en la recuperación como un juego que la persona en cuestión tiene que decidir jugar. De esta forma, ofrecerle apoyo sería como lanzarle la pelota. Puedes lanzársela una y otra vez, pero es la otra parte la que tiene que elegir correr y atraparla. ¿Vale? Pues la permisividad es como si cada vez que la persona decide no moverse, corrieras y atraparas tú la pelota en su lugar. Déjalos elegir no atrapar la pelota. Déjate no lanzarla más. Déjate resistir la necesidad de atraparla y echarte a correr con ella. Déjate de mentirte sobre lo que está ocurriendo. Déjate aceptar el hecho de que no están listos para cambiar. Lo entiendo. Una de las cosas más duras en el mundo es ver a un ser querido pasarlo mal. No soy una persona sin corazón. He perdido a varios seres queridos por culpa de la desesperanza y la adicción. Ojalá hubiera querido atrapar la pelota, pero por mucho que lo desee, nada puede traerlos de vuelta, como tampoco puede hacer que alguien que tiene un problema decida de repente mejorar. Todo lo que está en nuestra mano es aceptar la situación en la que nos encontramos. Si no quieren atrapar la pelota, debemos dejar de lanzársela. Aunque ambos sabemos que siempre estará preparado para lanzarla de nuevo, esperando el momento en que estén listos para atraparla. Los adultos sanan cuando están listos para trabajar en su recuperación. Te aseguro que no deseas más la sobriedad de alguien que él mismo, o su recuperación, o su libertad financiera, o mayor ambición, o su felicidad. Y, como ya hemos visto, estarás preparado para que tu ser querido mejore mucho antes de que lo esté él.
Es por ello que debes permanecer con el control de tu respuesta a la situación, pues no estás lidiando con alguien capaz de razonar o de tomar decisiones sanas. Esto es siempre así con los niños, porque su cerebro no está aún completamente desarrollado. Por lo tanto, los menores no deben ser responsables de su propia recuperación o sanación. Según los expertos, el cerebro humano no está del todo desarrollado hasta los 25 años. Legalmente somos adultos a los 18, pero desde el punto de vista neurológico seguimos necesitando de mucha orientación hasta los 25. Por eso, con los menores debemos comportarnos como adultos y ser los responsables de buscar ayuda profesional y controlar lo que está sucediendo. Sin embargo, es diferente con las personas mayores de 25 años, porque los adultos no solo son responsables de su propia recuperación, sino que también están capacitados para hacerlo. Pero, independientemente de la edad de la persona con el problema, es probable que haya entrado en modo de supervivencia pura desde el planteamiento neurológico. Esto significa que se encuentra en un estado crónico de lucha, huida o parálisis, sobre todo si se enfrenta a una depresión, a una adicción o una tragedia. Aquí es cuando las cosas se complican aún más, pues no puedes sacar a nadie a la fuerza del modo de supervivencia. Puedes consolarlos en el momento con un abrazo, o acompañarlos mientras lloran, o escucharlos hasta que se calmen, pero no puedes sacarlos de ese estado de estrés crónico. La única persona que puede hacerlo es uno mismo. En estos casos, aún así, podemos aplicar todo lo que hemos aprendido en capítulos anteriores sobre gestionar el estrés, inspirar el cambio ajeno, etc. Por ejemplo, lo que nos explicó el doctor K sobre que el ser humano está predispuesto a inclinarse hacia lo que le da placer o le parece fácil y evitar lo que le resulta difícil o desagradable. Cuando estamos deprimidos, lo fácil es quedarnos en la cama. Cuando estamos de luto, lo fácil es pensar que nunca lo superaremos. Cuando tenemos un problema, lo fácil es intentar calmarnos con alcohol. Por eso, la gente que queremos suele lidiar con los mismos demonios durante años. Por supuesto que les gustaría recuperarse, pero seguramente duden de su capacidad de lograrlo. En las épocas en las que yo misma he sufrido de depresión postparto o de ansiedad, ese era uno de mis muchos miedos, no ser capaz jamás de salir de ahí. Ese es el motivo de que el proceso de recuperación siempre sea horrible al principio. Por eso, la gente lo evita y al hacerlo, actúa de formas que no parece tener sentido. Una vez escuché a un especialista en adicciones afirmar que nadie deja de beber hasta que está borracho, hasta que estar borracho es más doloroso que encarar aquello de lo que oímos. A mí oírlo me ayudó mucho, por lo que creo que quizás también puede ayudarte a ti a pasar del juicio a la comprensión y empatía. A veces necesitamos sentir dolor para lograr despertar en nosotros la voluntad de cambiar. Y esto sucede con todos los problemas. Nadie supera un trastorno de la conducta alimenticia hasta que está sumido en él, hasta que estar sumido en él es más doloroso que enfrentarse a los asuntos de los que huimos. Nadie mejora de una adicción al sexo hasta que esconderlo es peor que encarar la verdad. Lo que todos los expertos con los que he hablado afirman al respecto de este tema es que pasarlo mal es una parte crítica de la experiencia humana y que es uno de los elementos más necesarios para que alguien elija ponerse mejor. Fíjate en que he usado la palabra elija. Alguien que está pasándola mal, en realidad está huyendo de sus problemas e intentando calmar su dolor. Recuperarse es una elección, por mucho que esto nos suponga a ti y a mí un problema, pues siempre sentiremos la tensión latente entre dejar que alguien lo pase mal y, a la vez, anhelar desesperadamente que no sufra. Yo misma me he equivocado muchas veces en el pasado, creyendo que si le hacía más fácil la vida a la otra persona, le estaría haciendo también más fácil el cambio, pero no. Hay una gran diferencia entre intentar hacer que alguien deje de sufrir y ofrecerle el apoyo necesario para que libre sus propias batallas. Lo más difícil de este tema es que cada situación es diferente, por lo que vas a tener que averiguar cómo debes apoyar a tu ser querido en esta circunstancia en concreto. Estas experiencias dolorosas también forman parte del circuito motivacional del que habla el doctor K. Si es más fácil evitar el problema que encararlo,
nunca se enfrentarán a él. Deja que la gente aprenda de la vida. El doctor Robert Baldinger es psiquiatra y psicoanalista, así como profesor clínico de psiquiatría en la Facultad de Medicina de Harvard. También dirige el estudio de Harvard sobre el desarrollo adulto, uno de los proyectos de investigación más amplios y prolongados jamás realizados sobre la vida adulta. Cuando hablé con él, me dijo, deja que la gente aprenda de la vida, no las protejas de las consecuencias de aquello que elijan. Si alguien dice, la verdad es que no quiero trabajar, bueno, entonces dime cómo piensas pagar el alquiler. Hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar a los demás a afrontar los retos de la vida sin protegerlos como tal de ellos. Esto suele ocurrir en el ámbito de la adicción de un ser querido. Tenemos que dejar que aquellos que queremos se enfrenten al dolor de perder un trabajo o a su pareja por culpa de la adicción. No intenten intervenir y solucionarles la vida. Cuando dejamos que la gente se enfrente a las consecuencias reales de sus decisiones, con suerte aprenden de ellas. Quizás necesitan pasar una noche en la comisaría. Quizás necesitan perder su trabajo o a su familia. Quizás necesitan que la saques de la universidad. Quizás necesitan vivir contigo porque necesitan estar rodeados de gente que los quiera. Quizás hayan llegado tan lejos que terminen viviendo en la calle. Y esto no solo es así en los casos más extremos, como las adicciones o las enfermedades mentales graves. Este mismo principio es aplicable también cuando alguien lidia con la ansiedad, la tristeza o una inseguridad seria. Según la doctora Luna Márquez, psicóloga clínica y profesora de la Facultad de Medicina de Harvard, la evitación es un hábito y un mecanismo de afrontamiento muy común cuando alguien se enfrenta a algo. Tu ser querido va a evitar todas las situaciones, conversaciones o cambios conductuales que le resulten duros. Es parte de la naturaleza humana buscar aquello que nos parece fácil y huir de la que no. Te lo repito de nuevo porque en estos casos es importante aceptar los datos científicos para abordar la circunstancia desde un planteamiento racional. Muchas gracias, Pati. Escuchamos a Katy, por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días. A ti, gracias, buenos días. Dejar de eludir el problema. Voy a contarte un ejemplo personal en el que cuando una de mis hijas pasó una mala racha, yo no actué de la manera correcta. Al intentar reducir la ansiedad de mi hija, terminé, de hecho, empeorándolo todo. Aunque este libro trata sobre relaciones adultas, las leyes de la naturaleza humana también son aplicables a la crianza de jóvenes adultos. En estos casos, aún así, es importante recordar como adultos somos responsables de las necesidades físicas, mentales y emocionales de nuestros hijos. Cuando nuestra hija se encontraba en secundaria, tuvo un brote de ansiedad que nos asustó a todos. Se pasaba todo el día acelerada y luego se despertaba a la mitad de la noche y no quería estar sola en su habitación, así que venía a la nuestra. Yo cometí el error de acogerla en nuestra cama las dos primeras noches. Al decirle que no pasaba nada por dormir con nosotros, creía que estaba ayudándola a superar la ansiedad, pero de lo que no me di cuenta era de que en realidad estaba dificultándole el encarar lo que fuera que se escondía bajo aquellas emociones. Cada noche, sin falta, se despertaba justo antes de la medianoche y bajaba a nuestra habitación. Yo intentaba tranquilizarla, pero se negaba a volver a subir sola. Tarde o temprano me agotaba y la dejaba dormir con nosotros, por lo que tras unas cuantas noches simplemente le empecé a crear una especie de cama en el suelo de nuestro cuarto. Esto sucedió durante 6 meses, todas y cada una de las noches. A esto se refería la doctora Márquez al afirmar que cuando alguien tiene un problema, la evitación se convierte en un mecanismo de afrontamiento. A nuestra hija le daba miedo dormir en su cama, así que simplemente evitaba hacerlo. Y el permitirle dormir en nuestra habitación solo empeoraba su ansiedad. Cada día, al dejarla dormir junto a nosotros, le estaba diciendo con mis acciones que no le creía lo suficiente fuerte como para enfrentarse a aquello. Puede que esto no parezca importante, pero lo es y bastante. A lo largo de los siguientes años su ansiedad solo empeoró, pues le había enseñado a evitarla. Le había enseñado que la solución al problema era huir de él, lo que incrementó su impulso de huida. Poco a poco, todo le fue dando ansiedad.
Ir al bachillerato, quedarse sola en el coche, dormir en la casa de una amiga, ir a clases de guitarra. Cualquier pequeño momento normal de nervios se convertía en un ataque de ansiedad en el que me necesitaba. Chris y yo tuvimos que tomar un vuelo para volver antes de unas vacaciones porque se puso fatal y la niñera no sabía cómo tranquilizarla. Tampoco supe yo. Me culpo mucho por aquello. Yo era la madre, la responsable, y permití que ambas evitáramos enfrentarnos a la situación. Creí estar salvándola cuando la realidad era que ella poseía la fuerza, la capacidad y el poder necesarios para encarar su ansiedad y sus miedos y aprender cómo calmarse cuando se sintiera nerviosa e incómoda. No fue hasta que Chris no pudo más que la llevamos a ver a una psicóloga. Ahí fue cuando aprendimos que la única manera de que alguien se haga más fuerte es enfrentando aquello para lo que cree demasiado débil. Y esto precisamente lo que la teoría LEDEM nos ayuda a lograr. La cosa es que es normal despertarse en medio de la noche y tener ansiedad. No tenía por qué convertirse en un calvario de 6 meses. La ansiedad no debería haberse convertido en el problema predominante en la vida de mi hija durante una década. Pero así sucedió porque yo no tenía las herramientas que estás aprendiendo ahora. Eres mucho más capaz de lo que crees y también lo que es esa persona a la que tanto quieres. No está en tu mano que alguien sienta una ansiedad, ni que se despierte de madrugada y se presente en tu habitación, pero siempre puedes controlar lo que tú piensas, haces y dices en respuesta. Cuando un ser querido tuyo tenga un problema, abrázalo y ofrécele tu apoyo a la vez de que lo animas a enfrentarse a eso que trata de evitar. El doctor Ablón lo llama el enfoque con ellos. No tienes ningún control sobre su ansiedad o sus reacciones, pero sí sobre tu forma de actuar. He aquí cómo puedes utilizar la segunda parte de la teoría LEDEM para apoyar a la otra persona. Déjate validar sus sentimientos. Ay, cariño, siento que estés asustada. Déjate separar tus emociones de las suyas. También es duro para mí verte así de triste. Déjate tranquilizar a tu ser querido. Un abrazo siempre hace maravillas. Y déjate apoyarlo asegurándole que posee la capacidad de enfrentarse a cosas difíciles. Luego, quédate a su lado mientras se enfrenta a ello. En mi caso, por ejemplo, significó despertarme todas las noches de madrugada, acompañar a mi hija a su cuarto y acostarla. No voy a mentir, las primeras noches me sentí como un monstruo, pues ella lloraba y suplicaba. Me daban ganas de mandar al cuerno a la psicóloga, tirar la toalla con el plan y dejarla dormir de nuevo en el suelo de nuestra habitación. Porque claro, tarde o temprano querría volver a su cuarto, ¿no? Pero no tiré la toalla, por mucho que me doliera verla llorando, por mucho que me costara obligarla a acostarse y luego quedarme fuera de su habitación hasta asegurarme de que se había quedado dormida. Algunas noches volvía después a despertarse y a bajar, a veces hasta varias ocasiones seguidas, y tenía de nuevo que calmarla y acompañarla a su cuarto. Todo por ayudarle a enfrentarse a aquello que quería evadir. Toma, tómate los problemas de tus seres queridos como una oportunidad para apoyarlos a descubrir sus fortalezas. Cuando nos creemos demasiado débiles para encarar las dificultades, nunca llegamos a darnos cuenta de todo lo que somos capaces. Si siempre intervienes para intentar salvar a la gente, empezarán a esperar que lo hagas todo el tiempo. Sin embargo, al encarar día tras día aquello que les parece duro y les asusta, contigo al lado, les enseñas que son capaces de hacer las cosas que van mucho más allá de lo que creían. Así que deja de intentar salvar a los demás de sus problemas y empieza a creer en su capacidad para enfrentarse a ellos. Tus acciones son, después de todo, la forma de comunicación más sincera. Por lo tanto, cuando apoyas a alguien a enfrentar lo que le asusta, tu comportamiento le está diciendo, creo en ti. Puedes hacerlo y yo estaré a tu lado mientras lo afrontas. Apoyar a aquellos que están atravesando un mal momento es difícil y duro.
Es agotador y frustrante y requiere de mucho tiempo y paciencia. Por eso, por eso, tantos de nosotros recurrimos a permitir la situación o a intentar rescatar a nuestro ser querido. Al fin y al cabo, nos resulta mucho más fácil dejarlos dormir en el suelo, cambiarse de escuela, dejar el trabajo, ignorar el problema y esperar simplemente que desaparezca o tratar de arreglarlo con dinero, la forma más típica de permisividad. La pregunta, pues, pasa a ser, ¿cómo podemos apoyar a alguien de forma efectiva? Muchas gracias, Katy. Esta autora cada día nos va dejando y mañana no se pierdan el siguiente capítulo. Gracias, Katy. Gracias por ayudarnos a leer, igual que Patti. Y Con bueno, gusto. gracias. ¿Quién nos quiere compartir? ¿Qué se queda de esta lectura? Ya hasta estoy viendo así, dije, pues ¿cuánto tiempo leímos? Ya hasta quiero leer el siguiente, pero bueno, no. Este, a ver, les escucho. Me gustaría mucho escucharles antes de comentar. A la Juan, a la tú. Consta que estoy haciendo mucho tiempo. Es que luego, ¿saben qué? También digo, y si hago mucho tiempo y nadie levanta la mano, y les digo que luego me dicen, es que no nos das tiempo. Yo comento. Katy, te escuchamos, por favor. Bueno, este capítulo me recordó mucho en el ejemplo de la hija, me recordó mucho alguna vez, también igual con mi hija en la primaria, que siempre decía con las maestras, no, es que me regañan mucho. Dame un segundito. Voy a silenciar. Listo. Ahora sí. Nada más, ¿te alcanzó a escuchar que una época de tu hija? Ajá, bueno, en la primaria, ¿no? Que siempre con la maestra y siempre justo con mi esposo platicábamos, oye, ¿qué hacemos? ¿La cambiamos de salón? Y así, ¿no? Y la cambiamos de salón y vamos y como y hablamos con la directora y esto, que alguna vez hablamos con ella y le dijimos, bueno, es que mira, en la vida estas circunstancias se te van a presentar, de que no todo el mundo te va a tratar bien, de que no, o sea, sí nos tratamos de asegurar de que pues la maestra no la maltratara, no nada, y pues también que pues bueno, que no fuera grave el caso, ¿no? Y finalmente lo que decidimos es que pues ella tratara de sobrellevar la situación y alguna vez sí tuve que ir a hablar con una maestra porque incluso yo fui testiga, así fiel de que, o sea, pues como que pasaba enfrente a los alumnos y todo eso, pero ahora me doy cuenta que pues a lo mejor sí fue como un acierto motivarla que, pues no que aguantara, sino de que realmente ella reflexionara que pues son situaciones que a veces nosotros tenemos que enfrentar y tenemos que aprender a manejarlas de una manera en que pues podemos o somos capaces de superarlas, ¿no? Y pues me quedo reflexionando, si hubiéramos estado cambiando a nuestra hija, pues yo creo que todos los años hubiéramos estado cambiándola de salón, porque pues seguramente nadie sería de tu satisfacción, ¿no? Y nosotros le poníamos el ejemplo, nosotros tenemos jefes, no nos gustan, o hay compañeras que tampoco, pero no por eso vamos a estar cambiando de trabajo cada año, ¿no? Entonces, definitivamente creo que esta parte en donde dice que ver a nuestros seres queridos como capaces de superar los problemas es algo muy importante. O sea, además de tenerles compasión y tenerles como esa empatía, también creer en ellos y creo que es una parte muy importante saber eso para poder motivarlos. Gracias. Muchas gracias, Katy. Muy interesante lo que nos compartes. Es muy cierto, sí. O sea, yo ahorita con lo que dijiste veo esto, ¿no? Que, por ejemplo, siempre te vas a enfrentar, no, encontrar, siempre te vas a encontrar a gente que te pueda complicar la vida, pero efectivamente te tienes que enseñar a sobrellevar esa situación porque, pues dices tú, a lo mejor renuncio del trabajo y en otro lado me voy a encontrar a ese mismo tipo de persona. Yo eso alguna vez lo viví y sí, efectivamente a mí fue un jefe que me dijo, este, ya hasta me acordé del nombre de esa persona que en aquel momento me complicaba tantísimo laboralmente y... em,
Y, bueno, que yo, ahorita se los comparto un video que hice en YouTube también de eso, que yo a esa persona le puse Pedro Pérez, ¿no? Y mi ex jefe que me dio un consejo, me dijo, en cualquier lado te vas a encontrar un Pedro Pérez. Si estás renunciando por este Pedro Pérez, en cualquier lado te vas a encontrar a otro. Y eso para mí les puedo asegurar que fue una lección de vida. O sea, yo cuando laboralmente no toleraba a alguien, decía, pues sí, pero a lo mejor me voy a otro lado y me encuentro otro todavía peor, ¿no? Entonces tengo que aprender a sobrellevar a esta persona y después lo empecé a ver así como, pues por algo se me presentó, a lo mejor necesito aprender a tratar con este tipo de personas. Sí, me llevaste a esa época. Gracias, Katy, gracias por compartirnos. Y como dice, bueno, también la autora, ¿no? Dice, cuando son niños, estás obligado a intervenir, pero yo creo que aquí, con lo que tú nos compartes, diría con sus limitantes. Esas limitantes es no, eh, no sobreproteger, porque una cosa es ayudar y otra cosa es sobreproteger. Cuando sobreproteges, no siempre va a estar uno ahí para apoyarlos, para cuidarlos o para protegerlos. Y lo que hacen con estas personas es, pues, no enseñarlas a vivir. Ahorita, de hecho, también me acordé una pregunta que yo me he hecho o hacía, yo creo que me hacía. eh, me tocaba, pues, me tocaba convivir con padres sobreprotectores, que de hecho, eh, pues se habla mucho, no me quiero meter mucho en esta información, pero que ahora le dicen la generación de cristal, ¿no? Que están tan acostumbrados a que sus papás han intervenido en todo momento y creo que queda esperar a ver cómo va a funcionar esta sociedad que les insisto que les llaman de cristales, porque si no están acostumbrados a lidiar con temas de estrés. Pero bueno, me salí con esta última reflexión. Gracias, Katy. Pati, te escuchamos, por favor. Sí, gracias. Am, Me quedo hoy con la lectura, con la parte de elegir. Elegir eh, mm, en algún momento yo recordé cómo fue que yo elegí dejar de fumar también, porque era una adicción, no muy complicada, digo yo, pero era una adicción que elegí dejar por convicción, por salud y, y por bienestar. Entonces, coincido mucho y retomo la parte también que leímos de la importancia de preguntarme primero para preparar mi poder preguntar y acompañar a alguien más. Así que son esas historias, son esas habilidades que desarrollamos los adultos y esas propias vivencias las que nos dan la fortaleza para afrontar cualquier adversidad y salir victoriosos. Me estaba acordando cuando en la lectura decía salir de la batalla, ¿no? O sea, no es una guerra, es un reconocer auténticamente quién soy, qué quiero, hacia dónde voy a dirigir mis esfuerzos y cuáles son los beneficios que voy a recibir de lograr hacer esos cambios por, por mi bien, por mi bienestar, por mi salud, no solo física, sino también la parte emocional que es necesaria, buscar ese equilibrio. Eh, lo decimos en los talleres y lo platicamos mucho con las personas. Ahora es más importante invertir en el coeficiente emocional que en la parte intelectual, porque eso es lo que nos da las herramientas para pues vivir el momento, vivir la realidad, afrontar la situación y salir adelante. Así que elegir es la palabra mágica y esas conversaciones personales conmigo de, ajá, ¿para qué? ¿Por qué lo hago? Y cuando lo logras es padrísimo porque te das cuenta que lo estás superando
Y entonces viene la parte del capítulo anterior en el que nos dice la autora, este ejemplo, el que va a ayudar al otro a darse cuenta. Sí, me vinieron muchos recuerdos de seres queridos que incluso ya se fueron y que no, pues no se esforzaron de alguna manera por salir adelante, pero aquí es donde aplica aquello de que es hasta que tocas fondo cuando eliges si te hundes o sales adelante. He dicho, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Pati. Qué interesante esto que nos comentas de elegir. Este, y yo ahorita me preguntaba, ¿comento o no comento? Pero creo que sí, sí es importante. Em, hace, bueno, yo no sé cómo explicar esta parte. Hace unos meses, y sí le puedo decir meses, o poco, no sé, un año, no sé, este, yo tengo resistencia a la insulina, que pues es un paso antes de prediabetes y dos pasos antes de diabetes, ¿no? Entonces sí es algo que se tiene que cuidar mucho. Y yo sabiéndolo, o sea, de pronto me daba así de, me quiero comer esto. Llámese, acuérdense que no solamente es lo dulce, la grasa termina convirtiéndose en dulce, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo así de, me quiero comer una hamburguesa y sé que no es bueno para mi salud, o sea, como lo acaba de decir ahorita Patti, intelectualmente lo sé, emocionalmente era, me la quiero comer, o sea, y no me importa. Y yo decía, pero es que es mi salud. O sea, imagínense esa negociación interna de decir, lo quiero hacer, aunque sepa que estoy dañando mi salud, o sea, porque a veces uno hace cosas inconscientemente y hasta cuando te comiste la hamburguesa dices, híjole, no me la debí haber comido. No, no, o sea, yo tenía la lucha interna de, sé que no debería, es más, ni era lucha, o sea, yo decía, sé que no me debo de comerla, pero tú no me lo voy a comer. Este, y yo creo que si alguien en ese momento me hubiera dicho, no, por favor, no te la comas porque tú, ay, no, o sea, creo que más me hubiera enfurruñado y más hubiera dicho, pues ahora me la como y me como dos, ¿no? Entonces, creo que sí, sí es muy importante esto que habla Patti de elegir, o sea, uno sabe como adulto lo que no debería de hacer, uno ya tiene su propia batalla interna como para todavía escuchar los buenos consejos de alguien, porque no es el consejo, es que yo ya sabía lo que tenía que hacer y aún así elegía hacer una cosa distinta. Entonces, como no había alguien que me estuviera diciendo, por favor, no lo hagas, porque evidentemente creo que sí, como dice ahí, uno oculta, ¿no? Yo no andaba por el mundo diciendo, tengo resistencia a la insulina. No, pues no lo decía, o sea, yo lo sabía, pues no lo iba a decir. Y entonces, hasta que no sé en qué momento elegí decir, bueno, ya estuvo bueno, ya, párale. Entonces, he trabajado con eso, sí he trabajado en decir, ya no se me antoja, ya no quiero, ya elijo mi bienestar. Y justo, o sea, ha sido un proceso en el que he trabajado y, y en esta última semana, y eso no tiene nada que ver con lo que les estoy hablando de hace meses, ¿no? O sea, ay, no sé, les digo que no sé cuándo, no sé si hace un año, estaba más en esa lucha interna, pero esta última semana, así de la nada, dije, voy a dejar de comer dulce, a ver qué pasa. Y de pronto, ayer, por ejemplo, sí les puedo decir que dije, ¿y si me doy permiso de? Y dije, pues es que me puedo dar un permiso hoy, pero mañana también me lo voy a dar, como me lo estuve dando en aquellos meses. Entonces, elijo, elijo no. Y desde una calma y una paz, se los puedo asegurar, de decir, es tan sencillo como decir no. Pero insisto, si hubiera habido alguien que me dijera, por favor, y más en ese tonito de, ay, por favor, por tu salud, yo hubiera dicho, ahora lo voy a hacer. Así que me quedo con esto. Y bueno, antes de, ahí porque fue estar platicando, ¿qué dice Pati? Gracias. Eh, dice Pati, me consta que lo estás logrando. Aplausos, gracias. Gracias, Pati. Este,
Sí, creo que yo encontré mi propia razón para decir no. Y se las voy a compartir. Era algo que yo traía problema con eso y lo sigo trayendo, pero hay una foto en específico de cuando nos fuimos de vacaciones donde siento que me veo súper cachetona y dije, pues claro, le decía a una persona, les digo, la gente cuando se va a ir de vacaciones, muchas son de, me voy a poner a dieta, ¿no? Para el traje de baño. Yo nunca he usado un bikini, yo siempre he usado traje de baño completo, porque siempre he tenido ese complejo de, este, pues no de, así, nunca, creo que nunca he estado así, no, sí, sí, alguna vez he estado en sobrepeso, pero nunca tan exagerado, digamos, pero nunca me he puesto un traje de baño. Entonces, o sea, de alguna forma oculto la lonjita, ¿no? Pero les digo que hay una foto donde me veo tan, o sea, yo me sentí tan cachetona y dije, ay, qué necesidad. Ah, no, espérenme, me salí del tema. Que le decía a una persona, muchas personas dicen, ya vienen las vacaciones, me voy a poner a dieta para el traje de baño. Digo, yo no. Yo como que digo, vienen las vacaciones, yupi, voy a poder comer todo lo que yo quiera, siempre he comido todo lo que yo quiero, pero ahí como que más permisiva soy. Entonces, les digo que hay una foto donde me veo y digo, sí, pues es que todo el camino, desde el camino me fui comiendo papitas, galletas, o sea, todo lo que se me antojó. Y todavía llegando, pues todo, igual compré todo lo que se me antojó. Pues, después, les digo que esa foto en particular me hizo como decir, estoy segura que quiero seguirme viendo así en la foto, porque ahí pensé en la estética, pero ya después dije, y mental, o sea, no emocionalmente, sino saludablemente pues no, creo que ya me comí todo lo que me quise comer durante tanto tiempo, ya le bajé. Y ya le había bajado meses antes, entonces fue como regresar y otra vez. Si por ahí les sirve este ejemplo, donde la verdad es que alguien dijo la semana pasada que pues que me felicitaban por ser tan honesta, la verdad es que ahorita estarles platicando esto me siento muy vulnerable de estarlo platicando, pero pues por eso les digo, si a alguien le sirve, sí, dejen en paz a las demás personas. Sí, tienen que cada quien vivir su propia experiencia para, para reconocerse. Y por ahí quiero aprovechar. Ah, ya me acordé. Este, estoy leyendo otro libro. Ay, no me acuerdo ahorita el título, pero al principio, habla justo de. Dice, este libro no es, ¿cuál libro es? Ay, es que yo empiezo a ojear un libro y otro, ¿eh? O sea, no, el que leemos en la mañana es el que leo de principio a fin, pero en el Inter yo leo cualquier cachito de libro. Entonces, bueno, este libro, ese otro libro que pensé que era ya me acordé que fue en otro, dice, este libro no es para adicciones o violencia. Si estás viviendo algo así, tiene, este libro no te sirve. Y entonces, mientras estábamos leyendo, yo decía, pero ¿qué pasa cuando una persona tiene una adicción que pone en peligro su vida, ¿no? Y dije, no, pero la autora dijo eso desde el principio. Y luego dije, no, eso fue en otro libro. Entonces, a lo que voy con esto, tal vez esta autora no lo dijo, pero creo que si alguien pudiera estar viviendo una situación que pudiera poner en peligro su vida, probablemente este no sea el libro. Entonces, siempre tenemos que buscar ayuda profesional, no nada más es recurrir a un libro. Si alguien puede estar viviendo, insisto, una situación delicada, em, a lo mejor este no es el libro, es a lo mejor terapia. Y también se los digo esto de terapia porque en algún momento, bueno, perdón, siempre mi maestra de curso de milagros decía que cuando tú tomas una decisión y a tu familia no le parece, decía, pues diles que tomen terapia. Y sí, efectivamente, muchas veces, incluso una decisión que sea buena para nosotras, a nuestra familia puede no parecerles. Una decisión buena, un ejemplo para mí es una elección de carrera. Oye, esto a mí me gusta. ¿Mi familia no le parece? Sí, a ellos son los que tienen que tomar terapia porque ellos no saben si a mí me va a ir excelente en esta carrera aunque a ellos no les guste, ¿no? O con esta pareja aunque a ellos no les guste. Y han pasado casos en que parejas que a la familia no les gustaba, pues son parejas muy buenas, carreras que eligieron que son muy buenas, y así nos podemos ir con una serie de ejemplos. Entonces,
También puede ser que una decisión que alguien de mi familia o mis amistades a mí no me parezca, puede ser su mejor decisión. Y quien tiene que tomar terapia para no andar queriendo intervenir en vidas que no le corresponden, pues sería yo. Entonces, se los comparto porque a mí esto de diles que tomen terapia me ha hecho sentido muchas, muchas veces. Disculpa, Mary, me tardé mucho, pero sí quería concluir con eso antes de que se me fuera la onda. Te escuchamos, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Hay una palabra que me llama mucho la atención, que es autocontrol o autodominio. Ujú. Ujú. Y esta es pues la capacidad humana de controlar las emociones, impulsos, pensamientos y acciones. Pero esto es una habilidad, no es nada más de me controlo, me domino y ya no hago, ya no como, ya no esto. No, es regular nuestros impulsos, es tener ese deseo de cambiar o mejorar la situación sin evitar o quitarnos ciertos gustos o detalles con control, porque esta palabra también va relacionado con esa virtud de tener templanza, ¿no? De saber en qué momento sí, en qué momento no. Había un médico que decía, ¿qué es estar a dieta o qué es someterse a no alimentos? Pues no quiere decir que te los quites, pero sí que tengas un día para disfrutar de ellos, de los cuales no te van a afectar de la manera en cómo los vas a consumir. Y me acordé porque hablabas de la hamburguesa. Las hamburguesas se consideran un alimento dietético bien preparado, pero si lo combinas con cualquier bebida embotellada, endulzada, ya perdió todo, porque se convierte en un émbolo para engordar. Así es. Entonces, solamente el tener ese autodominio y saberlo utilizar hace que disfrutes la vida y que no te vayas a los extremos, pero sí que puedas darle esa dulzura a la vida. Muchas gracias, Eri. Gracias, gracias por compartirnos. No, pues yo no me la comía con, no, no soy fan del refresco, eso sí, no, pero sí me la comía con culpa. Y muchas veces he escuchado esto de que cuando te comes algo con culpa te hace más daño que si te la comieras de, pues no la voy a comer. Nada más que ahorita no tengo la explicación de eso y es algo lo que he reflexionado muchas veces de, sí, sí tienen razón, esto de la culpa, creo que tiene que ver con esto de cómo funcionan tus células, pero ahorita no me sentiría capaz de explicarlo. Em, pero sí, justamente también, digo, a lo mejor lo que tú estás compartiendo también a alguien le pueda resonar, digo, porque yo no era con, no era con refresco, pero sí era con culpa. Gracias, Eri, muchas gracias. Bueno, también por ahí, por lo que nos comentas, yo sí, mi suegro tiene, ay, se me fue, presión alta. Mi mamá también tiene presión alta, pero mi suegro es como, ah, pues, ¿qué cosa no deberían de comer? No sé, por ejemplo, tomarse una copa, ¿no? Él era así de, una copa no me hace, no me va a afectar, pues, una copita de vino, ¿no? De sobremesa, digamos. No pasa nada, me la tomo. Y como que mi mamá es más preocupona de, no, me va a hacer daño y así. Y yo digo, justo vine con este tema. Mi suegro se lo toma tan tranquilo que efectivamente no le hace mal, pero cuando estás como con la preocupación de, me va a hacer mal, justamente, pues sí, creo que emocionalmente o mentalmente te preparas, o sea, hasta te puedes provocar eso de, me va a hacer mal. Entonces, creo que sí tiene mucho que ver con esto, desde dónde lo haces. Por eso les digo que en mi caso era muy desde la culpa. Muchas gracias, Eri, gracias por compartirnos. Y conforme también a lo que dijo Eri, me acordé de otra frase y eso creo que lo escuché en un podcast, creo que esto tampoco venía en este libro, pero decían que antes se creía que los seres humanos somos, ¿cómo decía? 90%, 95% emocionales, creo que era, ¿verdad que eso no decía en este libro? Eso lo escuché yo en otro lado, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda? Bueno, creo yo que eso yo lo escuché en un podcast.
y creo que hablaban de ventas, entonces o yo lo relacioné con ventas, yo ya no sé, ya les digo que le escucho tanta información y leo que luego ya no sé dónde lo leí, pero bueno, este, en ventas hablan de que compramos por emociones, que los seres humanos somos muy emocionales. Les digo que a lo mejor ya estoy revolviendo información de un lado y de otro, ¿eh? Y luego decían que somos un 95% emocionales. Y les digo que apenas escuché que dijeron, o fue en este libro, o en algún lado, que, no, que se ha descubierto que no somos 95% emocionales, que somos 100% emocionales. Entonces, eh, muchas de las elecciones, no, no muchas, las elecciones se toman por emoción. Así que por eso empezaba el libro diciendo, cuando crees que estás ayudando a alguien, tal vez lo estás hundiendo más. Y regreso a este ejemplo de si yo no puedo ayudar a esa otra persona, la que tiene que tomar terapia soy yo para entenderme yo porque quiero intervenir en la vida de otro. Mejor voltea a ver tu propia vida para no estar volteando a ver la vida de otro. Así que muy, muy interesante este libro. Antes de comenzar a leerlo, les digo que yo lo ojeaba y cualquier hoja donde yo le abría me gustaba y me gustaba. Entonces, por eso elegí ponerlo aquí. Pero ya cuando habíamos comenzado, escuché una crítica de ese libro, como que no ayuda, todos déjalos, ¿no? Déjalos. Y yo decía, pues no, hasta donde hemos llegado, no. Hasta hoy dije, pues sí, pero ¿por qué? Pues porque este libro no es, insisto, a lo mejor para ciertas situaciones muy específicas donde se requiere a lo mejor una ayuda profesional. Bueno, pues ahora sí, con esto concluimos. ¿Cómo andamos? Ay, son las 7:01. Ya nada más aquí dos notitas que puse. Cuando queremos intervenir en la vida de alguien, antes de querer intervenir, antes de querer darles consejos, creo que lo primero es preguntarles, ¿puedo hacer algo por ti? Creo que sería lo mejor. Antes de, no, pero es que te va a hacer daño, no, pero es que nada. Primero pregúntale, ¿puedo hacer algo por ti? Estoy casi segura, perdón, que esa persona les va a decir que no. Entonces, no está ya en nuestras manos porque, insisto, muchas veces quienes estamos haciendo algo que no nos beneficia, ya lo sabemos. Entonces, el hecho de que alguien interfiera, creo que lo complica más. Y una última nota que puse, dice, nunca hagas algo por alguien que puede hacerlo por sí mismo. Esa frase no sé a quién se la escuché, pero a mí me ha cambiado muchas veces. Cuando yo creo que hago algo por alguien, estoy interfiriendo con su bienestar. Entonces, incluso ahorita, por ejemplo, pensé en que he dejado de transmitir la pantalla, ¿no? Y digo, ay, pero es que hay personas que son visuales y yo, sí, pero esas personas visuales también pueden adquirir el libro. No hagas algo por los demás que ellos pueden hacer por sí mismos. Y me cuesta trabajo. A veces quisiera poderles transmitir el libro y luego digo, autocontrol. Así que ahí viene justamente esos ejemplos. Dice Patti, ahí está la magia, aceptar al ser vulnerable y ser capaz de compartir. Vas muy bien. Gracias, Patti. Dice Patti, capítulo 10, aprender de las cooperaciones. Sí, hay cosas que tenemos que retomar. Muy bien, bueno, pues ahora sí, con esto concluimos. Les digo que no sirve mi cámara, pero aquí vino la perrita a saludarlos. Lástima que no la pueden ver porque tenía mucho, mucho que no venía a saludarlos. Bueno, pues con esto concluimos. Muchas, muchas gracias a cada uno de ustedes. Ay, no he cerrado la grabación. Bueno, aprovecho para cerrarla. Voy a detener la grabación. Gracias a quienes nos escuchan a través de grabación. Los invitamos también a dejar sus comentarios.